Soy el profesor Augusto Ramírez. Voy a explicar en este video los aspectos importantes del estudio técnico o estudio de ingeniería en la formulación y evaluación de proyectos. Espero les guste. A continuación, explicaremos la importancia del estudio técnico o estudio de ingeniería en la formulación y evaluación de proyectos. Por definición, podemos decir que el estudio técnico es el proceso de proveer información para cuantificar el monto de las inversiones y de los costos de operación pertinentes al área de producción. Aquí es importante entonces la inversión que se hace en los activos fijos que la compañía requiere para el desarrollo operacional de la compañía. Importante también el manejo de los costos. Algunas de las actividades muy fundamentales de este estudio técnico o muy importantes es la determinación del tamaño de la planta y cómo está distribuida su planta de producción para aprovechar al máximo el capital humano, para aprovechar al máximo el uso de los activos fijos, el uso de los servicios públicos, su distribución, su logística para un adecuado proceso productivo. El tamaño óptimo de la planta depende de los turnos trabajados y se hace necesario plantear alternativas cuando no se conoce y denomina a la perfección la tecnología que se empleará. Por tanto, las técnicas para determinar el tamaño del proyecto son interactivas y no existe un método preciso y directo para su cálculo. Pues esto depende de cada organización, depende de cada proyecto cómo haga el diseño de la estructura de su planta y logre identificar cuáles son los activos fijos que se requiere para el desarrollo operacional, los turnos que empleará, el capital humano que estará en cada uno de los turnos de su jornada laboral y obviamente tener un control muy exhaustivo de los costos. Un aspecto importante también dentro del estudio técnico, dentro de este tamaño de la planta, es la localización. La localización se basa en factores cuantitativos y cualitativos que se requieren para un análisis integral que puedan conducir a resultados satisfactorios. La localización, entonces, es importante en aras de la distribución, de la logística, servicios públicos, fuentes de generación de empleo, todas aquellas políticas, decisiones que el proyecto, cuando ya está convertido en una persona jurídica y que está en operación, contribuya al beneficio de una población. La ingeniería del proyecto podemos definirla como el análisis de diversos procesos productivos que pueden ser automatizados, manuales o combinados. La elección de un proceso productivo depende en gran medida de la disponibilidad de capital. En la ingeniería también se puede realizar análisis y selección de equipos y tecnología necesarios y su distribución física de la planta. Entonces aquí podemos determinar con la ingeniería del proyecto la relación que existe entre las personas y las máquinas para un beneficio común, que sería lograr unas metas importantes de producción, minimizando unos niveles mínimos de desperdicio. El objetivo general del estudio técnico lo podemos definir como desarrollar todos los aspectos técnicos que tengan relación con el funcionamiento y operatividad de un proyecto. Como específicos, identificar la posibilidad técnica de fabricación de un producto o prestación de un servicio, analizar el tamaño óptimo de la planta donde se pretende producir o prestar un servicio, determinar la localización óptima de la planta, los equipos, las instalaciones, calidad de servicios públicos y la organización necesaria para realizar la producción o prestación del servicio. El tamaño óptimo de la planta es la capacidad instalada y se expresa en unidades de producción por año. La capacidad instalada se puede clasificar así, en tres: capacidad de diseño, capacidad del sistema y capacidad de producción real. El calcular o estimar el tamaño óptimo de la planta es algo muy importante y porque va directamente relacionado con aspectos del estudio de mercado, donde nos dice cuál es la población que necesita de nuestros productos o de nuestros servicios para poder satisfacer esa demanda. En el estudio técnico, estudio de ingeniería, miramos qué capacidad de respuesta tenemos para poder satisfacer ese estudio de oferta y demanda que se hizo en la parte del mercado. Entonces, en el estudio técnico, aterrizamos esa cifra, la cuantificamos
y dependiendo del valor que dé ese tamaño de la planta, estimamos los costos, estimamos las inversiones en los activos fijos que una vez se puedan poner en marcha para el desarrollo operacional del negocio, esas cifras van a convertirse en efectivo que va a entrar a la compañía gracias a ese proyecto. Entonces miremos las tres capacidades. Capacidad de diseño, podemos definirla como la tasa de producción de artículos estandarizados en condiciones normales de operación. Capacidad del sistema, producción máxima de un artículo específico o una combinación de productos que el sistema de trabajadores y máquinas pueden generar trabajando de forma integrada. Capacidad de producción real, promedio que se alcanza a producir en un periodo determinado de tiempo, teniendo en cuenta las posibles contingencias que se presentan o pueden presentarse en la producción y venta. Los factores que determinan el tamaño de una planta. Entonces encontramos la demanda. La demanda es importante porque este dato viene del estudio de mercado. Cuando hacemos el estudio de mercado, el análisis de oferta, análisis de demanda, lo que está requiriendo nuestra población objetivo, entonces nos da ese valor de cuánto necesitamos llegar de pronto a producir. Una vez el proyecto llega a la etapa del estudio técnico o estudio de ingeniería, pues miramos la capacidad de producción. ¿Qué capacidad de respuesta tenemos para poder satisfacer esa demanda que nos está pidiendo el mercado? Importante en esa demanda, entonces, determinar los suministros e insumos. Aquí viene la cordial relación que se debe tener con los proveedores, el portafolio de proveedores que podemos tener, seleccionarlos de acuerdo a sus estándares de calidad, de precios, de capacidad de respuesta también para tener esos suministros. La tecnología y los equipos que se requieren para el proceso productivo, que optimicen el desarrollo del operacional del negocio, que permita dar un adecuado uso a esa inversión que se hace en estos activos para poder producir. Dependiendo del monto de esas inversiones y de la disponibilidad de capital, entonces encontramos también el financiamiento. Aunque las cifras monetarias, las unidades monetarias que requiere todo proyecto, lo vamos a explicar en más detalle en el estudio financiero. Pero entonces aquí es importante establecer cuál es el monto de las inversiones que se requieren. Y dependiendo del capital, dependiendo de la situación de liquidez, pues asimismo se buscarían fuentes de financiación que permitan abaratar costos financieros y se logre tener estos activos que son los potencializadores de riqueza. ¿Por qué? Porque de acuerdo al uso que se le da en la cadena productiva, pues va a permitir la generación de ingresos. Y finalmente, en estos factores que determinan el tamaño de la planta, encontramos la organización. Aquí es importante continuar con ese proceso administrativo, planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar todo lo que pasa alrededor de la planta de producción. ¿Qué se requiere? ¿Qué requieren nuestros trabajadores, nuestros colaboradores que están directamente relacionados con el proceso de producción? ¿Cuáles son los estándares de calidad que nos están midiendo? ¿Cuáles son los puntos importantes en un proceso de auditoría para tener una muy buena capacidad de producción, una muy buena calidad y que esto sea de agrado para nuestro mercado consumidor? ¿Cómo estimar la capacidad de producción? Entonces, vamos a tener en cuenta dos elementos. Primero, determinar el grado de aceptación. Por eso, en los instrumentos que se aplican en el estudio de mercado, es importante que esas preguntas, primero, sean contundentes, que no cansen a la persona que de pronto está diligenciando el instrumento, pero que sí nos brinde información importante para poderla encaminar sobre lo que necesitamos formular de estrategias en el proyecto. Entonces, dentro de estas preguntas se debe indagar acerca del grado de aceptación y en todos los libros, apreciados amigos, ustedes van a encontrar una formulita para poder calcular el tamaño del proyecto. Ahorita la vamos a comentar. Entonces, ¿cómo podemos estimar el grado de aceptación? Aquí cito un ejemplo. Entonces, iría una pregunta que si compraría el producto o servicio o no compraría. Entonces, se tomó una muestra de 384 personas, de las cuales 269 afirmaron que sí compraría. Es decir, el 70% de la población dijo sí compraría. Y no compraría 115 personas, es decir, un 29.95, casi un 30% afirmaron que no compraría. Entonces, ¿cómo podemos estimar este grado de aceptación?
número de personas que sí compraría dividido en el total de encuestados. Por eso nos daría un 70.5%, 70.05%. El grado de aceptación, podemos definirlo entonces, es del 70.05%, indicando que existe una demanda potencial insatisfecha por este tipo de productos, la cual puede llegar a ser suplida por el proyecto. Entonces aquí ya nos empieza a dar como ciertas luces de importancia, de llegar a de pronto a decir el proyecto puede ser viable, aunque la viabilidad pues la vamos a explicar muy detalladamente en el estudio de evaluación financiera del proyecto, pero este es un indicador muy importante porque esto se puede traducir en ingresos. El tamaño del proyecto entonces lo podemos calcular con esta ecuación muy sencilla, donde nos dice que el tamaño del proyecto es igual a la variable DP, que serían los demandantes potenciales, por las cantidades de unidades dividida en el número de encuestados y teniendo como referencia o periodo contable un año. Entonces, TP sería igual a demandantes potenciales por cantidades por la periodicidad de un año. Métodos de localización. Entonces, aquí también es importante indagar sobre los métodos de localización. ¿Dónde va a estar ubicada geográficamente la planta de producción? Entonces, los métodos de localización son procedimientos que contribuyen en gran medida a que se logre la mejor ubicación donde se instalará la planta de producción, buscando obtener la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital u obtener el costo unitario mínimo. Entonces se deben de tener en cuenta factores climáticos, factores sociales, ambientales, factores de pronto de menos carga tributaria, en fin. Entonces, estos métodos de localización podemos visualizarlos desde tres puntos de vista. Uno sería el método cualitativo por puntos, la macrolocalización y la microlocalización. El método cualitativo por puntos. Este método consiste en definir los factores determinantes de la localización para asignarle valores ponderados de peso relativo según la importancia que se atribuye. El precio relativo se calcula sobre la base de una suma igual a 1. Al comparar las opciones de localización, se procede a asignar una calificación a cada factor de acuerdo con una escala, por ejemplo, de 1 a 5. Entonces se empieza a calificar. La suma de estas calificaciones ponderadas permite seleccionar la localización en la cual tenga un mayor puntaje. La microlocalización, una vez que se haya escogido la región, es decir, la macro, se comienza el proceso de elegir el sitio preciso, el sitio ideal, para mirar un tema de factibilidad. La empresa debe ubicarse donde pueda utilizar al máximo, en forma más conveniente, las ventajas económicas, técnicas, geográficas, de seguridad e infraestructura de la zona. Y finalmente estaría nuestro mercado proveedor. El estudio técnico es muy importante porque estudia también el mercado proveedor para determinar la tecnología de producción que se va a adquirir en condiciones de calidad y cantidad. Además, se debe considerar la flexibilidad de los procesos y equipos para poder procesar varias clases de insumo. Entonces, los proveedores también, que son actores importantes en la cadena productiva, se deben seleccionar muy bien, mirar sus condiciones de producción, sus condiciones y cumplimiento de entregas, la calidad de sus productos y obviamente tener una relación muy cordial y negocios importantes con el mercado proveedor porque son de vital importancia para que nuestra empresa, nuestro proyecto crezca a través del tiempo. Muy bien, finalmente quiero agradecerles por la atención prestada. Espero que les haya gustado esta información. Muchas gracias. Espero les haya gustado la explicación. No olviden seguirme en las redes sociales que aparecen en esta parte del video. Muchas gracias.